Vamos a otro tema para analizar el remesón que ha vivido la Convención Constitucional en las últimas horas, con reacciones algunas muy críticas, transversales, al convencional de Pueblo Constituyente Rodrigo Rojas Vade, después de que reconociera que no tiene cáncer. Algunos parlamentarios han pedido que renuncie a este órgano. Vamos al contacto con Consuelo Aguilera, nos va a contar detalles de lo que ha ocurrido hoy día. Consuelo, ¿qué tal? Hola Seba, muy buenas tardes. Tal como tú lo decías, continúan justamente las reacciones luego de que ayer en horas de la tarde Rodrigo Rojas, el constituyente, diera a conocer a través de su cuenta de Instagram con un video que iba acompañado también con un texto que no padece cáncer. Ha sido algo que ha generado revuelo no solamente en las redes sociales, sino que reacciones transversales por parte de la ciudadanía y también de los propios constituyentes. Si bien la mayoría de ellos ha preferido esperar un poco para manifestar su postura respecto a este tema, entendiendo que se trata de algo bastante delicado. Ya hemos podido conversar y recabar las opiniones o impresiones de varios de ellos y la verdad que la sensación común que comparten todos ellos es de impacto, ¿no? Decían que no podían creer esta noticia, que los había golpeado fuertemente, pero que creen que todavía es necesario recabar más antecedentes para emitir algún tipo de declaración a nombre de la convención o en calidad de representante de los distintos bloques que integran justamente la Convención Constitucional. Pero para hacer una especie de resumen sobre lo que ocurrió el día de ayer, a eso de las 6 de la tarde, Rodrigo Rojas, más conocido como el Pelao Vade, publicó a través de su cuenta de Instagram un video donde reconocía que hace 8 años él había sido diagnosticado con una enfermedad, pero que no era cáncer, como lo había dicho durante toda su campaña y también en este tiempo que lleva la convención, sino que era otra enfermedad y no se refirió, no especificó tampoco cuál es esta enfermedad, pero dijo que él había mentido porque era una enfermedad que está altamente estigmatizada en nuestro país y que le daba vergüenza decir cuál era su verdadero diagnóstico. Eso dio a entender, al menos para la gente a través de las redes sociales, que se trataba de VIH, pero la verdad es que él no informó cuál es su verdadero diagnóstico, pero sí reconoció que hace 8 años que miente respecto a esta enfermedad y que no solamente lo hizo durante su campaña, según el reportaje que dio a conocer posteriormente el diario La Tercera, ahí se señala que incluso su familia también había sido víctima de esta mentira de Rodrigo Rojas. Su pareja, de hecho, habla también ahí en ese reportaje y dice que él se enteró una vez que el diario La Tercera le hizo la entrevista sobre esta situación, porque ahí hay que ser bastante claros también. Rodrigo Rojas publica este video a través de las redes sociales porque sabía que ayer en la tarde el diario La Tercera, que ya lo había entrevistado las semanas anteriores, iba a dar a conocer esta entrevista donde él reconocía finalmente que no era su diagnóstico, y por eso es que él se adelanta y publica este video a través de las redes sociales. Pasemos a revisar parte entonces, un extracto de lo que él señaló y luego seguimos comentando. Cometí un error, un terriblemente error. No fui honesto ni con ustedes, ni con mi familia, ni con nadie. Contarles que yo mentí sobre mi diagnóstico. No tengo cáncer. Tengo un diagnóstico que todavía me cuesta mucho trabajo reconocer, que lo oculté para no enfrentarme al estigma social. Es un testimonio o parte de un testimonio que es bastante dramático. Él dedica varios minutos a explicar esta situación y en resumen señala que ha mentido sobre su diagnóstico, pero que sí tiene otra enfermedad y que decidió optar o decir que su enfermedad era el cáncer, pues era la que más se parecía en cuanto al tratamiento a la enfermedad que él realmente tiene, de la cual todavía no tenemos certeza de cuál es, porque tampoco especifica a través de esta declaración cuál es esa enfermedad. Nosotros también hemos tratado de contactarlo durante esta jornada para profundizar un poco más sobre este comunicado que él publicó en las redes sociales, pero no contesta el teléfono, está incomunicado. Se entiende que también debe estar pasando personalmente por un periodo bastante complejo, porque a través de las redes sociales son muchos los cuestionamientos que han surgido. Si bien hay personas que lo respaldan, que apoyan esta situación, pues señalan que debe ser difícil tener ese tipo de enfermedades. Hay quienes han señalado que finalmente le mintió a su electorado, porque también hay que recordar que el cáncer fue su principal bandera de lucha. De hecho, él se hizo conocer
conocido en las manifestaciones del estallido social, donde se le podía ver comúnmente con carteles que señalaban que estaba costeando un tratamiento contra el cáncer. Por lo tanto, también ahí hay un cuestionamiento sobre todo de los familiares y también de los pacientes con cáncer que se sintieron representados por él, que le dieron su voto justamente por esa situación y que ahora se enteran de que finalmente no era esa la enfermedad que padecía. Nosotros hemos durante toda esta jornada tratado de contactar y de comunicarnos también con varios convencionales constituyentes para conocer sus impresiones y la verdad es que todos coinciden en que están bastante golpeados por esta situación, pero sobre todo desde el punto de vista personal, porque no se esperaban que hubiese una situación de este tipo dentro de la Convención Constitucional y además están bastante preocupados por lo que podría pasar más adelante, porque no hay un conducto regular de qué sucede en este tipo de casos, porque él en esta entrevista, Rodrigo Rojas, plantea que eventualmente va a renunciar o va a dejar su cargo en la Convención Constitucional, dice que al menos lo está evaluando y no hay un conducto regular que establezca qué pasa en caso de vacancia. De hecho, eso lo estuvimos conversando también con algunos abogados, ya se lo vamos a estar contando más adelante, pero pasemos a escuchar parte de lo que pudimos conversar con Daniel Stingo, quien estaba sin duda bastante afectado emocionalmente por esta situación. Es doloroso, pero por otro lado, tú dices, pero él todo hizo una campaña hablando de que tenía cáncer, entonces tú dices, hay una incompatibilidad, a mí me tiene medio mal eso, y hablando con otros compañeros del FA, de constitucionalistas, constituyentes, también nos tienen zamarreados, si usted me permite la expresión, el pelado Roja, que estamos además en la misma sala, ¿cierto? La sala 3, es una gran persona, se le estima, como es alegre, es como siempre, no se pelea con nadie, un tipo muy llano. Entonces, esto que pasó, que bueno, él lo declara así, supongo que por ahí leí que lo estaban investigando, no sé si será verdad o no, golpea. Hay entonces las declaraciones de uno de sus compañeros ahí en la Convención Constitucional, nos decía fuera de cámara que prefería referirse solamente al punto personal porque creía que todavía era muy adelantado para hacer juicios políticos o evaluar cuáles son las medidas que debiese tomar la Convención en este caso. Y en ese sentido también otra información bastante relevante es que no hay un mecanismo preciso que establezca qué es lo que corresponde en caso de que efectivamente él presente su renuncia, porque para hacer una analogía, la Convención Constitucional opera con las mismas normas que el Parlamento, es decir, que el Congreso Nacional. Y en ese caso lo que podría suceder es que Rodrigo Rojas señalara que está inhabilitado para continuar en el cargo y ahí se produciría esta vacancia. Y en ese caso, lo que señalan los expertos, lo que correspondería, según lo que aplica también para el Parlamento, es que sea reemplazado por alguien de su mismo partido político, que sea designado además por el mismo partido. Pero en este caso es más complejo aún porque Rodrigo Rojas, o el pelado Bade, como también es conocido, es independiente. De hecho, fue respaldado durante toda la campaña por la Lista del Pueblo, a la que renunció hace algunos días atrás, pero al ser un candidato independiente ahí también se complejiza la situación y probablemente ese cupo quedaría en condición de vacancia, es decir, habría una persona menos en la Convención Constitucional, pero lo que dicen los expertos justamente es que es un tema bastante complejo y que debiese analizarse en los próximos días, una vez que también se conozcan más antecedentes sobre este caso. Sobre justamente esta situación lo estuvimos conversando con Fernando Atria. Pasemos a revisar parte de lo que él nos señaló. Bueno, a los convencionales en esas materias se le aplica el estatuto de los parlamentarios. Y entonces la regla para el reemplazo de un parlamentario en caso de vacancia es que el reemplazante o la reemplazante es nombrada por su partido político. En el caso de un parlamentario independiente no hay reemplazo. Pero la idea de que un parlamentario, y esto es aplicable en convencional, pueda hacer voluntaria dejación de su cargo, esa idea no está contemplada. Aparentemente, entonces, en caso de que Rodrigo Rojas renuncie o deje su cargo ahí en la Convención Constitucional, no habría reemplazo, lo que significaría que este organismo seguiría funcionando con una persona menos, algo que también podría afectar la representación que tiene la ex Lista del Pueblo ahí en la Convención Constitucional. Así que de todas formas va a ser un tema que va a dar que hablar durante las horas que vienen y durante las semanas que vienen, porque son varios también los convencionales o los pactos que han preferido restarse aún de emitir algún tipo de juicio o de declaración
pues quieren recabar todos los antecedentes y de hecho también poder conversar directamente con Rodrigo Rojas para conocer más sobre esta historia, sobre este testimonio que finalmente él dio a conocer durante el día de ayer. Desde el punto de vista de los convencionales del oficialismo, es decir, de Chile Podemos Más, Vamos por Chile, también como ha sido denominada la lista, la verdad es que también ha planteado su rechazo a esta conducta, señalan que efectivamente pone en duda o pone en jaque la credibilidad que tiene la Convención Constitucional y que además es un engaño o una traición a todos quienes votaron por Rodrigo Rojas para que los representara en la Convención Constitucional. Les invito entonces a que pasemos a revisar nuevas declaraciones que hay de algunos convencionales. Estoy bastante impactada y desilusionada con lo ocurrido. Le creí a Rodrigo sobre su enfermedad y empaticé mucho con su sufrimiento. Y lo que más me preocupa es cómo se siente la gente que creyó en él, que votó por él, le entregó su confianza. Y también cómo se sienten los que de verdad están sufriendo situaciones como la que él simuló y sienten que sus historias fueron utilizadas para obtener dividendos políticos. Me parece que Elisa Loncón y Jaime Baza deberían referirse al tema, evaluar si hay alguna ilegalidad en su actuar y por lo pronto Rojas debería poner su vicepresidencia a disposición. Hay quienes entonces ya sostienen que el convencional constituyente Rodrigo Rojas debiese poner su cargo a disposición. Lo cierto es que será una determinación que tiene que tomar él o bien la lista a la que representa en las próximas horas porque, claro, no ha querido referirse mayormente a esta entrevista y tampoco a este testimonio que dio a conocer también durante el día de ayer. Lo que sí hubo durante esta jornada fue declaraciones de la mesa. De hecho, eran varios los convencionales constituyentes que ya habían emplazado a la presidenta Elisa Loncón o bien al vicepresidente Jaime Baza que se manifestaran respecto a esta situación y justamente fue ella la que hoy estuvo participando en una actividad por otro tema, de hecho en la conmemoración del Día de la Mujer Indígena y fue ahí donde sin duda se le consultó por esta situación porque incluso a través de las redes sociales anduvieron dando vuelta algunas declaraciones que daban cuenta de que la mesa habría estado en conocimiento horas previas de esta situación. ¿Qué fue lo que dijo Elisa Loncón? Lo pasamos a revisar a continuación. Como Convención Constitucional no hemos tenido una comunicación formal con el convencional Rojas Bade, estamos a la espera de que ello se dé para tomar una visión, ya una postura como Convención Constitucional. En lo personal, lamento mucho que Viva esté sufriendo por una situación de una enfermedad y eso conmueve porque también él es una persona que ha hecho su trabajo y tiene reconocimiento dentro de la misma convención. Y la imagen de la convención es el trabajo arduo que hacemos entre todos, es el trabajo colectivo. Eso es la convención. Hay entonces las impresiones de la mesa, de cierta forma con esta última frase de Elisa Loncón, ella descarta que esto vaya a afectar el trabajo o bien la credibilidad que tiene la Convención Constitucional en este momento, pero de todas formas lamenta lo ocurrido con esta situación y habrá que ver finalmente si es que la mesa toma algún tipo de postura, porque estas fueron declaraciones que emitió Elisa Loncón en esta actividad que ya les mencionaba de el Día de la Mujer Indígena, pero sabemos que durante toda esta jornada van a estar en una especie de reflexión, no solamente la mesa, sino que también los distintos bloques que integran la Convención Constitucional para ya el día de mañana emitir algún tipo de declaración en mayor profundidad, pues todavía creen que es muy premeditado y que finalmente hay que escuchar lo que tenga que decir Rodrigo Rojas, así que se han declarado mayoritariamente también ahí en un estado de reflexión, pero esto también sobrepasó la esfera que tiene relación con la Convención Constitucional, sino que también llegó al Congreso Nacional, ahí también son varios los parlamentarios que se han referido a este tema, todos ellos sin duda lamentan esta situación, pero algunos también han sido un poco más enfáticos y señalan que lo que corresponde es que efectivamente Rodrigo Rojas deje su cargo en la Convención Constitucional. Pasemos entonces a revisar parte de esas impresiones. Es gravísimo, es una falta gigante a la ética pública. Esto daña la Convención y daña también la esperanza depositada en ella. Eso es lo más triste, creo, de esta historia. Ahora, es importante también preguntarse, porque entiendo que tendría otra enfermedad de base, que tendría sintomatología similar, pero es importante preguntarse qué dolor o qué inseguridad y qué estigmas hay tras esta mentira también. Eso en absoluto lo justificará, pero nos ayudará a entender un poco más allá que la prioridad tiene que ser para todos por igual. No puede haber aquí una derecha que utilice justamente este caso para tratar de seguir torpedeando la Convención Constitucional.
Hay entonces otras impresiones sobre este caso, un caso que sin duda es bastante delicado, pues se trata de una mentira que se sostuvo por bastante tiempo, donde también hay un proceso de elecciones que se realizó en base justamente a esta enfermedad que no era la que finalmente tenía Rodrigo Rojas y que además ha generado, como ya veíamos, diversas reacciones. De hecho, son varias ya los organismos e instituciones que se han manifestado respecto a esto. Hace unos minutos nada más comenzábamos vía telefónica con una organización de pacientes justamente oncológicos y nos decían que se sienten absolutamente engañados por esta situación, que habían depositado su confianza en él, que se sentían también reflejados en la figura de Rodrigo Rojas y que finalmente jamás esperaron que sucediera algo como esto. Pero también, claro, hay que quedarse con la otra postura de quienes lo defienden de cierto modo, asegurando que si es efectivamente el diagnóstico que él tiene de VIH, sin duda es una enfermedad que está aún estigmatizada acá en nuestro país y también hay quienes empatizan con esa situación sin duda. De hecho, lo más complejo, según las instituciones con las que hemos podido conversar, probablemente sea este mecanismo de reemplazo, que no está claro en la Convención Constitucional y de hecho hay quienes ya señalan que existe una especie de vacío. De hecho, sobre esta misma situación estuvimos conversando con la presidenta de Chile Transparente. Pasemos a escuchar lo que nos dijo. Esto es un atentado a la confianza, un atentado a la fe pública. Se tendrá que pronunciar también la Contraloría respecto a la revisión de estas deudas y esa es la arista penal también que podría tener personal y las sanciones que podría tener por haber mentido en esta declaración de intereses y patrimonio. En la misma convención existe un vacío legal porque tampoco puede renunciar según la legislación o la que se aplica, que es la del Congreso, solamente podría renunciar en caso de enfermedad grave o en caso de ausentarse más de 6 meses del país. Por lo tanto, ahí también vamos a tener que ir viendo cómo se definen estas situaciones. Esa también es otra de las aristas de este caso, pues él también mintió justamente en su declaración de patrimonio o de intereses, porque ahí especifica que tiene una deuda por un tratamiento que se está realizando por el cáncer. Así que eso es otra de las aristas sin dudas que va a tener que ser evaluada también en las jornadas que vienen. Sin duda un tema muy delicado, muy complejo y que se va a tomar la agenda de la Convención Constitucional. Por ahora varios de los pactos se han declarado en reflexión, pero probablemente ya el día de mañana vayan a emitir algún tipo de declaración a nivel de convención o ver bien también a nivel de cada uno de los bloques que integra este organismo. Sí, será un tema que va a marcar esta semana, justo en momentos en que además la convención está entrando en debates de fondo bien relevantes de su instalación. Eso sigue, por supuesto, como tema principal, pero esto va a ser uno de los focos de atención de los próximos días. Gracias, Consuelo, que esté muy bien.